REA Podcast, un espacio de artes visuales sin imágenes. Ardoin es alquimista, autor de los libros Gnosis, una introducción al conocimiento espiritual, y Alquimia y autoconocimiento. A mí me parecía bien arrancar por una imagen que me propusiste vos la última vez que hablamos. A ver. La imagen de que me atañe del productor de imágenes, ¿no? Precisamente. Un artista tiene un proyecto, me decías, lo lleva adelante en la producción de la imagen, y en el mejor de los casos, cuando acontece, ahí se produce una especie de plus, ¿no? Aparece algo en la imagen que era inanticipable, que era otra cosa que el proyecto. Decías vos, si entendí bien, que ahí acontecía la alquimia, que había un hecho alquímico. Sí. ¿Cómo es eso? Bueno, en primer lugar, podemos retrotraernos hasta la era de las cavernas, es decir, donde empezaron los primeros dibujos, los primeros diseños, ¿no? Estamos hablando del Paleolítico, que cada vez se corre más para atrás. Evidentemente, el ser humano tiene cientos de miles de años sobre el planeta, y nuestra especie, con el mismo formato cerebral, tiene por lo menos 500.000 años. ¿Eso qué significa? Que aquellos seres humanos eran igual de inteligentes que nosotros. Percibían las cosas igual que nosotros porque tenían el mismo cerebro. Después se fue añadiendo lo cultural, pero el hardware, por decir así, el cableado cerebral era el mismo. Entonces la forma de interpretar la vida y el entorno sigue siendo la misma. Nosotros en nuestro interior tenemos al humano paleolítico, y a su vez el humano paleolítico tenía en potencia todo el ser humano tecnológico que tenemos ahora, porque de alguna manera el Homo Faber fue evolucionando hasta llegar a ser esto que somos, que estamos a punto de ceder nuestra humanidad a las máquinas. Y esa posibilidad de reproducir en imágenes lo que veía a su alrededor constituyó un hecho mágico. Y con esto no estoy diciendo un acto de malabarismo como entendemos ahora la magia, sino la magia entendida como el poder de interpretar las leyes de la naturaleza, incorporarlas, transformarlas y producir cosas nuevas. Es un poder creador. Entonces, de la misma forma que el humano primitivo percibía formas en la naturaleza, se encontró con que tenía la capacidad de reproducirlas. ¡Oh, maravilla! Y por lo tanto, de transmitir cosas. Aquí vamos un poco también a la finalidad del arte, ¿no? Que tiene que ver también con la propuesta filosófica de la alquimia. Y es cuando se produce un hecho de arte, ¿para quién se produce? Entonces, entonces, habitualmente los historiadores del arte, los críticos del arte, remiten todo a la teoría de la comunicación, que es de la década del 60 más o menos. Y al menos desde el punto de vista que tenemos los que indagamos en el tema de la espiritualidad humana, entendemos que queda corto esa interpretación, porque la teoría antigua de la comunicación es que hay un emisor, hay un receptor, hay un medio, hay un canal, etcétera, etcétera. Pero no siempre se cumple, al menos la pauta de un ser humano a otro ser humano. Si vamos al tema de la época de las cavernas, sí podría ser que alguien le indicara a otro tantos metros hacia donde sale el sol hay una fuente de agua. Entonces ponía un círculo con círculos concéntricos indicando hacia qué sector estaba. O indicando dónde había comida o dónde había buena casa. Pero también está la comunicación con lo intangible. Un maestro mío decía, los dioses son potencias para nuestras impotencias. Entonces, el ser humano siempre
acá volvemos al cableado universal. Se ha descubierto, las neurociencias han descubierto, que estamos cableados para la creencia. O sea que nuestro cerebro tiene estructuras para creer en lo intangible. Eso lo tiene todo ser humano, el más agnóstico, el más ateo, todos tienen que creer en algo porque así estamos configurados. Entonces, el hipercientificista agnóstico, en realidad lo que cree es en la ciencia. Tuvimos un ejemplo del siglo XVIII con el advenimiento del racionalismo, se endiosó, se hacían estatuas a la diosa ciencia. Porque era una religión más reemplazando a otra, nada más que ahora creemos en lo que nos dicen los científicos. Pero es una base de creencia. Entonces, retrotrayéndonos de nuevo a la prehistoria, bueno, encontramos esta comunicación con estas potencias, es decir, con lo que no se ve, con lo intangible, con lo que aparentemente rige al universo. Y por lo tanto, una forma de representación de la realidad natural en la creación humana era una forma de conectarse también con los dioses y con esas fuerzas invisibles y con esas leyes. Y desde el momento más, podríamos decir, primordial, hablamos la vez pasada de lo primal, de lo primitivo, el ser humano ha tratado de descubrir estas leyes que los dioses o la naturaleza ejercen a cada instante. Eso después va a ser traducido en su capacidad de reelaborar esos principios, y esto que termina siendo un acto mágico va siendo incorporado en sí mismo. Y esa es la finalidad profunda de la alquimia, es decir, a través de la comprensión de la naturaleza, de la reelaboración de las leyes de la naturaleza, poder aplicarlas en uno mismo para el perfeccionamiento. Es decir, cuando uno evoca lo que tradicionalmente le han enseñado en la escuela primaria, en el secundario, con respecto a la historia de la alquimia, uno lo asocia con un personaje encerrado en un laboratorio, habitualmente en un subsuelo, y dedicado a tratar de convertir el plomo en oro. Bueno, eso es una parábola nada más. Lamentablemente, en el proceso alquímico, eso, en vez de ser interpretado como una metáfora, podríamos decir, de la transformación humana del plomo interior, de sus partes más oscuras, en una parte incorruptible, luminosa, y que representa al sol como es el oro, en la práctica operativa de la alquimia de laboratorio pasó a ser un elemento físico tangible de eso. De hecho, la alquimia tiene dos caras, por decir así. Una, que es la filosófica especulativa, y otra, que es la operativa, la de laboratorio. Entonces, ¿sí? Claudio, la idea, como venimos recorriéndola hasta ahora, es que la producción de imágenes aparece junto con la creencia, o la manifiesta. Sí. Es decir, que en y por la imagen hay una comunicación con algo que escapa a la comprensión racional. Sí, es así. Y que ese algo altera al productor mismo de la imagen. Es así. Es así, por eso hay una analogía total entre los procesos alquímicos y el proceso artístico. ¿Por qué? Porque las dos confluyen en lo siguiente y las dos tienen el mismo origen. Es decir, esta necesidad de entender lo que nos pasa a nuestro alrededor, la naturaleza, de encontrar esos mismos mecanismos en nosotros mismos y volcándolos hacia el exterior, poder visualizarlos o entenderlos, en el caso para no usar verbos que tengan que ver con un solo de los sentidos, y después internalizarlo. Entonces, en la naturaleza, todo ser humano ve procesos de transformación. Yo me acuerdo cuando era joven, cuando era muy joven, adolescente, había una película que se llamaba La Laguna Azul, no sé si te acordás.
Era una película de dos chicos que crecían en una isla. En una isla. Perfecto. Esa imagen, que es metafórica, ha sido muy utilizada por los alquimistas y los filósofos musulmanes. ¿Por qué? Porque la idea dentro de la religión islámica es que la creencia en Dios es universal y es inmanente para el ser humano. Entonces, el juego filosófico es imaginarse a una persona que de niño queda como Robinson Crusoe en una isla y desarrolla todo un sistema de creencias. Entonces, dentro de esta elaboración de los filósofos islámicos se llega a la conclusión de la existencia de un Dios único, etcétera, etcétera. Pero lo que sí es cierto es que evidentemente si uno de niño sin mayor influencia cultural o social estuviera en una isla, aislado literalmente, lo primero que haría para sobrevivir es observar cómo funciona la naturaleza, entender sus transformaciones, entender sus ciclos. Lo segundo es tratar de acoplarse de alguna manera, de armonizarse con esos ciclos y empezar a elaborar su propia cultura. Y de ahí empezar a desarrollar pautas de vida que le permitan sobrevivir, o sea, hablamos de supervivencia. Una vez garantizada la supervivencia, después viene la parte más sutil, la parte metafísica, por decir así, es decir, entender qué es lo que nos pasa y qué pasa interiormente en las transformaciones que vemos en la naturaleza y también en el ser humano. A ver si te sigo, Claudio. Este ideal de un humano aislado es el de alguien que construye una hipótesis respecto de cómo funcionan las cosas. Sí. Eso sería una imagen ya. Él se integra después a esa hipótesis y esa hipótesis lo modifica. Sí, es así. Es así. También había una serie hace unos años sobre la vida de Robinson Crusoe, más ajustada a la realidad, donde él también elaboraba todo un sistema de creencias, ¿no? Que uno lo puede juzgar distinto del de uno, pero en definitiva era su forma de interpretar qué significaban los terremotos, qué significaban los tsunamis. Él hacía sus propias obras de arte, porque el arte está incluido dentro de la manipulación de la naturaleza. La confluencia de lo que podemos llamar una filosofía alquímica y del desarrollo del arte se da en dos aspectos complementarios. Es decir, por un lado, el aprovechamiento que hace el arte del conocimiento alquímico. Y por el otro lado, el aprovechamiento que hace la alquimia del desarrollo de la imagen. Porque no hay nada mejor para transmitir las sutilezas de la alquimia que la imagen. ¿Sí? Sea una imagen visual, sea una imagen sonora, sea un relato escrito. Entonces, y los dos se nutren de esta parte que decíamos metafísica, ¿no? De la parte abstracta. Por eso la alquimia utiliza más que textos específicos, o sea, si la alquimia fuera literal, tendríamos la química. Pero la alquimia no puede ser literal, porque tiene que estar adaptada al practicante de la alquimia. Entonces, la ventaja de la imagen es que, y de la metáfora también, como imagen abstracta, por decir así, es que se adapta a la capacidad de comprensión o de trabajo en sí mismo que tiene justamente el que accede a esa imagen. A ver si te sigo bien. Perdón, yo te voy a ir interrumpiendo para corroborar que estamos siguiendo, ¿no? Sí, todo lo que... vos decís que hay algo en la imagen que las puras fórmulas no pueden ofrecer. ¿Sí? Sí. Algo que involucra al productor mismo en las imágenes que las fórmulas, la química, por ejemplo, no pueden ofrecer. Habría algo entonces consustancial, no sé cómo decirlo, entre la alquimia y las imágenes. Sí. Hay una relación muy íntima, estrecha e imprescindible. Sí, son totalmente interdependientes. De hecho, dentro de la imagen
la alquimia, habíamos dicho que, bueno, podía apelar a distintos sentidos, la alquimia, para el uso de la imagen, o también a lo literario. Entonces, la alquimia, especialmente en el Renacimiento, la alquimia empieza a incorporar en sí misma el relato escrito como fuente de imágenes. Entonces, se apoyan los mitos, se apoyan las leyendas, y hasta podríamos decir que uno puede hacer una lectura alquímica de una novela, por ejemplo. Algunas veces es explícito, porque el autor, y ahí hay algo muy interesante para los que investigamos la historia de la alquimia. Es decir, por un lado, si uno se refiere a un autor, en este caso puede ser un pintor, no sé, Lucas Cranach, y yo encuentro, como investigador de la alquimia, que en los grabados y en las pinturas de Lucas Cranach aparecen el lenguaje alquímico, es decir, que me está transmitiendo directamente procesos alquímicos, mi primer trabajo como investigador es ver si realmente él estaba conectado con la alquimia. Ir a archivos, ver la biografía, ver las cartas, ver la descripción que él mismo hizo de su trabajo, ver otros autores que hayan citado su trabajo y que le hayan dado una interpretación alquímica, ver la parte concreta. Ahora bien, eso no excluye, por esto que decíamos de este cableado metafísico que tenemos todos, no excluye que un pintor haya hecho un proceso alquímico y haya transmitido en sus obras principios de la alquimia sin saberlo. Entiendo. Ahora, acá hay dos cosas que se me abren. Por un lado, hay algo entre las imágenes muy específico de la imagen visual. Sí. Con la alquimia. Por otro lado, la descripción que me estás haciendo requiere de una metafísica. Yo no puedo decir, bueno, yo soy ateo, pero estoy de acuerdo, por ejemplo, en que la imagen me transforma. Sí, bueno, me refiero a metafísica a lo que está más allá de la práctica cotidiana material. A ver, incluso dentro del materialismo dialéctico, por ejemplo, en su momento tuve en mis manos un libro sobre la lectura de las montañas dentro del marxismo ruso, del marxismo soviético, mejor dicho. Entonces, y en realidad había una poética detrás de eso, una poética ideológica, pero siempre apela a algo metafísico, o sea, metafísico en el sentido de que detrás de todo hay una filosofía. Aún la más materialista y la más negacionista, detrás hay algo intangible, ¿no? Por ejemplo, hablamos recién del comunismo. El comunismo siempre apela a las generaciones futuras. Es para dejarle un mundo mejor a las generaciones futuras. Es algo intangible, nadie sabe qué va a pasar en el futuro. Pero se está trabajando por algo que uno todavía no ve. Es cierto, entonces lo metafísico sería simplemente lo no tangible con instrumentos de medición. Algo que no puede ser registrable. Claro, pero ¿qué pasa? A ver, sistemas como el alquímico, no niego que haya otro tipo de sistemas filosóficos, son tan versátiles que pueden aprovechar cualquier nivel de conocimiento para traducirlo en su propio lenguaje icónico, por decir así, en su propio lenguaje de imágenes. Entonces, si podemos llevar, lo cual yo creo, porque además soy un practicante de la alquimia operativa, a la actualidad, la alquimia hoy se nutre del lenguaje de la física cuántica. Porque le sirve como imagen también. Es decir, la imagen, por ejemplo, de un caos cuántico como subyacente a la realidad y que es imposible de definir y de comprender con nuestra racionalidad tridimensional y visto como partículas que se crean, partículas virtuales que se crean y se destruyen a cada instante y que es como una burbuja indefinida, ¿no? El caos cuántico que hablaba Paul Dirac.
Bueno, tiene que ver con la materia amorfa de la alquimia. La alquimia, lo que nos dice, en realidad la alquimia dentro de las líneas filosóficas es quizás la más materialista. Ajá. Porque a diferencia de otras líneas, especialmente las que después fueron a apoyar creencias religiosas, la alquimia se basa en el aquí y ahora, en lo que comprende en el aquí y ahora, y en la presencia de cierta entidad que podríamos llamar femenina, representada por la naturaleza y la materia. Entonces, para la alquimia, más que considerar la divinidad como algo lejano y abstracto, no, la divinidad está en el aquí, ahora y en la materia. Ahí, en la alquimia occidental especialmente, se empezó a diferenciar, podemos retrotraernos a la época, los primeros siglos después de Cristo, con los grupos gnósticos. Entonces, los grupos gnósticos en realidad no tenían una filosofía uniformada, sino que habían distintas líneas. Entonces, una de las líneas era el maniqueísmo, que dividía todo en bien y mal. Y dentro de lo malo estaba la materia, que nos distraía de la espiritualidad pura. Para la alquimia no. La alquimia ahí ya se empezó a diferenciar de las otras líneas gnósticas. Para la alquimia occidental, la materia era la divinidad manifestada, concentrada. Interesante. Entonces está la idea de que el cuerpo, por decirlo de alguna manera, lo material es imprescindible. Para la alquimia, el cuerpo es divino y es el trampolín de cualquier transformación interior. Es totalmente corporal y física la alquimia. Bueno, por eso en Oriente tenemos otras ramas. Una derivación de la alquimia oriental es el Tantra. Y el yoga también, la Ayurveda. Es decir, hay un montón de líneas que todas derivan de la alquimia oriental. Yo no sé si te puedo preguntar, porque tiene valor ejemplar, ¿en qué consiste tu práctica alquímica? Bueno, y son operaciones que uno hace. La alquimia tiene, por ejemplo, dijimos que había una alquimia especulativa filosófica y una alquimia operativa. Lo ideal es practicar las dos. Porque lo que hace el alquimista es, en primer lugar, observar la naturaleza. Tratar de deducir las leyes que rigen a la naturaleza. Después, ir a su laboratorio. Tratar de reproducir los fenómenos naturales en su laboratorio. Y después tratar de aplicarlos en sí mismo. Ese es el proceso integral. Ahora, ¿qué pasa? Dentro de la alquimia operativa, dentro de ese proceso, estaba el tema de la fabricación de oro, porque en el trabajo con elementos químicos se producía cierta transmutación que ahora muchos científicos admiten que podía haberse alcanzado. Y entonces la obtención de oro era simplemente una consecuencia de un proceso físico que tenía que reflejarse en el interior. Entonces, dentro de la alquimia operativa, a su vez, tenemos dos ramas. Una rama que trabaja con el mundo orgánico, que es la espagiria, y la otra rama que trabaja con el mundo mineral, que es por decir así, la crisopeia, que es la fabricación del oro, y la argiropeia, que es la fabricación de la plata. Entonces, yo practico la alquimia espagírica, es decir, la que trabaja con vegetales. La homeopatía es un derivado, por ejemplo. La homeopatía deriva, su raíz en realidad está, aunque se desarrolló más en el siglo XIX, pero su raíz está en Paracelso, en fines del Renacimiento. Y bueno, la alquimia operativa es justamente, por ejemplo, hierbas, o sea, es todo el proceso. Es obtener hierbas, esas hierbas, bueno, se muelen, es todo un proceso simbólico. Esto tiene que ver también con el interior de uno. Cuando uno practica la alquimia integral, a medida que se hace la alquimia operativa, tiene que reflejarse en el interior de uno.
saber qué es lo que está haciendo uno. ¿Sí? A ver si te sigo, porque es interesante esto. Vos realizás, tenés una práctica con elementos orgánicos, sí, y después es como que te lees vos mismo a partir de los resultados de esa práctica. tal cual. En la tradición moderna, el discurso hermético aparece, si entendí bien, en el Renacimiento florentino, con la traducción de Hermes Trismegisto, y tiene una especie de momento muy explosivo durante el Barroco, finales del siglo XVI, siglo XVII, ¿no? Hay personajes muy interesantes como Rolf Flood o como Atanasio Kircher, que producen imágenes muy notables. Y eso al mismo tiempo que se está desarrollando el discurso positivo científico, ¿no? Esto es como un reverso de ese otro discurso. Sí, pero en realidad son complementarios. Si uno empieza a estudiar, a ver, a los padres de la ciencia actual, que son de esa misma época, Claro. Se encuentra con que eran todos alquimistas. Estás hablando de Descartes. Sí, tal cual. Todos, o por lo menos incursionaron. Newton, por ejemplo, es el caso más conocido, que siempre se lo presentó como el padre de la ciencia actual y a su vez como el que mató a la alquimia. Y hasta que se encontraron los cuadernos de él, y fue hasta el último de sus días un practicante asiduo de la alquimia. Los alquimistas, por lo que contás y por lo que sé, tiene como una sensación de que es un poco secreto la práctica alquimista. Sí, es algo fundamental. Es decir, el secreto es poder. Siempre fue poder el guardarse las cosas. Si volvemos como decíamos, a la prehistoria, al paleolítico, el pintor de las cuevas que sabía cómo hacer las pinturas, recuerden que las pinturas rupestres tienen hasta 40.000 años de antigüedad y están impecables. En cambio, nuestras pinturas nos duran 10, 20 años y se deterioran. Entonces, el secreto que tenía, el que podía hacer esas pinturas mágicas, que tenían la capacidad de plasmar el deseo del ser en la realidad física, saber de dónde extraer los pigmentos, saber con qué mezclarlos, saber cómo representarlos, todo eso era secreto. Y ese secreto daba poder, por eso se especula que es probable que los primeros artistas hayan sido chamanes también. Claro. Es una práctica mágica de alguna manera. Y hay sustancias mágicas, por ejemplo, que se repiten en todo el planeta. Por ejemplo, el uso del ocre o el uso del cinabrio, que es sulfuro de mercurio. Porque el ser humano descubrió las capacidades de estos minerales en todo el planeta y por lo tanto las usó. Ese secreto, esa necesidad de secreto fue... no digamos evolucionando, porque es lo mismo, es decir, si uno se remonta, por ejemplo, a la Guerra Fría, el secreto es poder. Es decir, cuando se desarrollan las bombas nucleares era todo un tema secreto, bueno, incluso hoy hay cierta censura para cierto tipo de elaboración. Pero desde el descubrimiento del fuego, el descubrimiento de la cerámica, de la porcelana, el descubrimiento de la pintura al óleo, todo eso fue guardado en secreto y eso daba poder. Entonces, la alquimia era una forma de mantener el secreto, pero al mismo tiempo la necesidad, por ser un sistema filosófico, un sistema de conocimiento, un sistema de comunicación, destinado a evolucionar y destinado a transmitirse, tenía que encontrar una forma de transmitir el secreto sin que accedieran a él los que no estaban preparados o los que lo iban a utilizar mal. Y ahí viene el tema del uso de la imagen. La imagen, como decíamos antes, que cada uno interpreta de acuerdo a su nivel de conciencia. Esto produjo mucha frustración justamente, especialmente en el siglo XVIII, porque los reyes lo que les interesaba era sanar sus economías
Algunos de ellos eran más esotéricos que otros y más que sanar las economías, lo que querían era sanar sus enfermedades. Y querían acceder a este secreto que teóricamente poseían los alquimistas. Entonces, por un lado, los contrataban. Y en casi todas las cortes europeas, por más racionalistas que argumentaran que eran, tenían su laboratorio de alquimia. Incluido Francisco Franco en el siglo XX. Entonces, y ni contar de los presidentes latinoamericanos. Y las bibliotecas más completas de alquimia en América las tenían los jesuitas. Claro, Kirchner era jesuita. Sí, sí. Bueno, siempre fue la rama intelectual de la Iglesia, ¿no? Siempre, por ejemplo, el Observatorio del Vaticano está a cargo de los jesuitas. Y esto que decíamos de la imagen del ícono permite varias cosas. Primero porque al usar imágenes arquetípicas, la alquimia, como pueden ser los mitos, las leyendas, las religiones, eso es algo muy interesante para mí desde el punto de vista histórico, de analizar la evolución paralela de la alquimia y de la iconografía religiosa. Y cómo, de alguna manera, los alquimistas se apropian de las imágenes religiosas para explicar procesos. Por ejemplo, dentro del cristianismo, toda la vida de Jesús es un proceso alquímico. Más allá de que muchos de sus evangelios están teñidos de conocimiento esotérico de origen grecorromano. Especialmente el Evangelio de San Juan y el Apocalipsis. Entonces hay muchas imágenes alquímicas que toman esas escenas religiosas para transmitir ciertos secretos. Cosa que la Iglesia, de alguna manera, es evidente. Lo que pasa es que el feligrés que no tiene inquietud intelectual, incluso en una época hasta se prohibía estudiar privadamente la Biblia, puede encontrar esa información. Es decir, cuando el texto religioso nos habla de la transfiguración de Jesús, cuando nos habla de la transustanciación, cuando nos habla de que en la misa el vino milagrosamente se convierte en la sangre de Cristo y la hostia se convierte en la carne de Cristo, eso es alquimia. Ahora es curioso porque en ese desarrollo histórico uno tiene imágenes específicamente alquímicas en el siglo XVII, el siglo XVIII, y después, no sé, pienso en un artista, William Blake. Después de Blake, eso parece haber cesado. ¿Qué fue de la alquimia en las imágenes pasado en el siglo XIX, en el siglo XX? Vos, por ejemplo, hablas mucho de Van Gogh, de cómo pintaba Van Gogh. Sí. Bueno, ahí tenemos ejemplos distintos, ¿no? Primero, en el caso de William Blake tenemos un ejemplo de primera mano. ¿Por qué? Porque William Blake era un visionario. ¿Qué significa? Que era un místico y que él veía cosas. Ojo que hay muchas formas de acceder a algo suprarracional. Se pueden consumir alucinógenos, se puede hacer ejercicios de hiperventilación. Es muy fácil acceder a estados alterados de conciencia. Y esas imágenes que vamos a encontrar son estas imágenes primordiales de las que hablaba Jung. Entonces, no es descabellado que esas imágenes tengan que ver con las mismas que querían transmitir los alquimistas, porque estamos hablando de procesos interiores exteriorizados en una forma. Entonces, por un lado tenemos William Blake, que las imágenes de él son de primera línea. Quiere decir que él tenía acceso a información suprarracional, que después su parte racional la interpretaba en sus poemas o en sus pinturas. En el caso que puede ser de Van Gogh o cualquier otra persona que no encontremos que haya tenido una fuente ni metafísica, ojo que Van Gogh era muy creyente, él era de formación protestante, su familia eran protestantes.
En Van Gogh tenemos algo quizás no específicamente místico, pero sí intuitivamente místico. Es decir, la forma que tenía él de entender el mundo, de percibir al mundo exterior y a sí mismo, es una forma también muy primordial del ser humano. De hecho, en ciencia, por ejemplo, se estudia mucho Van Gogh. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, las nuevas fotografías que se han obtenido por procesamiento digital de la información de los telescopios en órbita del universo muestran las mismas curvas que están en los cielos estrellados de Van Gogh, las imágenes de campo magnético. Entonces, la ciencia, claro, lo usa como poéticamente esa imagen, pero de alguna manera esa forma que está en la naturaleza está en el ser humano también. Eso es lo que dice la alquimia. Es decir, que las mismas leyes que crearon al universo crearon la mente humana. Entonces es lógico que aparezcan, que afloran estos mecanismos. Y hay algo muy interesante. Estamos hablando de que la ciencia usa estas imágenes del arte y también está usando imágenes de la alquimia, típicamente de la alquimia, como algo curioso, ¿no? Y justamente hablabas del siglo XVIII, el surgimiento de esta profusión de imágenes simbólicas por parte de determinados autores, que, como te decía en nuestra charla, es un poco la degradación del símbolo en la alegoría. Fue al mismo tiempo que empieza a aparecer la necesidad de ilustrar la ciencia. Todo un desafío de los científicos de cómo desarrollar sus imágenes. Por ejemplo, cuando ya se descubrió o se aproximó a la estructura del átomo, ¿cómo lo vamos a dibujar? De hecho, es una problemática actual. ¿Cómo dibujamos la cuarta, la quinta dimensión? ¿Cómo dibujamos un agujero negro? Ahora, por suerte, se ha fotografiado, igual que el átomo se está logrando fotografiarlo, pero si no es todo un desafío del proceso de representación. Y lo mismo surge dentro de líneas de raíz alquímica. Ahora, yo puedo decir que la ciencia está usando a Van Gogh como hipótesis, que está probando leer el universo desde la gestualidad de Van Gogh. Sí, bueno, el tema es quizás estamos en una revolución. En el siglo pasado decíamos que se había desviado de alguna manera el pensamiento humano hacia lo visual exclusivamente. Yo creo que en esta época ya estamos incursionando en la multisensorialidad y en la hiperdimensionalidad, es decir, percibir las cosas de otra forma. Una amiga del alma con la cual he tenido la oportunidad de trabajar varias veces, que es Mireia Baglietto, que ella desarrolló las experiencias de los espacios núbicos. Esos espacios núbicos son logrados con telas que ocultan el mundo ortogonal en el que vivimos desde el siglo XVIII, justamente. El ser humano urbano vive ortogonalizado por las cuatro paredes del techo y el piso. Y con estas telas ella destruye esa imagen y asimismo a través de un espejo en el cual uno ve el entorno invertido, uno pierde los ejes de referencia que nos impusieron socioculturalmente. Entonces, en su época nosotros dábamos clases en la Sociedad Central de Arquitectos y llevábamos al taller de Mireia Baglietto a arquitectos de más de 60 años de edad a tener esta experiencia del espacio núbico. Y hemos visto arquitectos mayores ponerse a llorar. Porque esta experiencia te retrotrae, por ejemplo, al útero, a la experiencia intrauterina.
Otras veces te sentís ingrávido. En algunas instalaciones de ella se camina sobre un suelo mullido, en vez de un suelo sólido, un suelo mullido. Y vos sentís que estás volando. Entonces, esta experiencia que está viviendo la humanidad ahora de abrir el horizonte perceptual, está abriéndonos la cabeza también. Parece que tiene que ver con cosas muy puntuales. Romper, por ejemplo, con el ángulo recto, romper con los cuerpos duros o rígidos. Esto nos da otra experiencia de nuestro propio cuerpo, ¿no? Cambia el espacio, cambia nuestro cuerpo en el espacio. Y que curiosamente es una vuelta de espiral porque estamos volviendo a lo que antes se llamaba lo primitivo, ¿no? Las danzas primitivas, la percepción del espacio. Esto es infinito, es así de simple. La dejamos picando acá, te agradecemos mucho este tiempo que nos diste y la seguimos más adelante.